continuación, el Dr. Otto von Feigenblatt de Kaiser University, Estados Unidos, nos dirige la conferencia titulada La epistemología en la investigación educativa. Él es doctor en filosofía, doctor en educación por la Nova Southeastern University en Estados Unidos. Es académico de la Real Academia de Doctores de España, de la Real Academia de Ciencias Económicas y Financieras de España y de la Real Academia Española del Mar. El doctor Otto cuenta con 9 doctorados honoris causa y actualmente es director y profesor de liderazgo educativo, División Latina de Kaiser University. Les dejamos pues en compañía del doctor Otto y le agradecemos mucho su participación en este congreso. Les habla el doctor Otto von Feigenblatt, catedrático de la Universidad Kaiser en la Florida, Estados Unidos. Les voy a hablar hoy sobre la importancia de la epistemología en la investigación educativa. Bueno, el campo educativo es un campo muy aplicado, es un campo que se ha enfocado en desarrollar mejores prácticas, en resolver problemas del mundo real, pongámoslo de esa forma, en escuelas, colegios y universidades, en desarrollar nuevas técnicas educativas y de liderazgo. Y por lo tanto, a veces hemos ignorado la importancia de la epistemología en la investigación. Y esto es bastante importante, ya que a veces asumimos que el lector de estudios académicos, disertaciones, artículos, reportes, que ellos comparten nuestra misma filosofía de investigación, nuestra misma filosofía de educación. Y eso no siempre es cierto. O sea, existen muchos paradigmas educativos, existen distintas metodologías de investigación y cada metodología de investigación tiene diferentes premisas, o sea, asume diferentes cosas sobre el mundo. Bueno, hablemos un poco de lo que es la epistemología, empecemos con eso, y luego de cómo esto se puede aplicar a la capacitación de investigadores en el campo de educación. Ok, la epistemología básicamente es la rama de la filosofía que estudia cómo sabemos lo que sabemos o cómo es que nosotros entendemos al mundo alrededor nuestro. Existe una realidad ontológica, o por lo menos eso es lo que algunas tradiciones filosóficas presentan como la realidad, pero eso no quiere decir que nosotros como humanos, imperfectos humanos que somos, podemos entender la complejidad de esa realidad ontológica. Pero bueno, lo que pasa aquí es lo siguiente, que diferentes ramas o tradiciones filosóficas asumen diferentes premisas de cómo es que el mundo funciona y cómo es que podemos entender o conocer ese mundo que nos rodea. Y vamos a hablar de algunas de las más conocidas, especialmente en el campo de la educación. Tenemos, por supuesto, el empiricismo. El empiricismo básicamente asume que podemos medir objetivamente el mundo y que por medio de esas medidas, de esos instrumentos, podemos entender causa y efecto. O sea que existen leyes naturales que nos pueden ayudar a determinar causa y efecto y que por medio de eso podemos nosotros cambiar o digamos que intervenir en el mundo para bien o para mal, o sea, para resolver problemas prácticos. Un ejemplo de eso sería lo que le llaman en inglés Applied Behavioral Analysis, que es que fue establecido, pongámoslo de esa forma, o se hizo famoso por B.F. Skinner. La idea de que lo que importa es el comportamiento observable y que si podemos hacer intervenciones que cambien ese comportamiento, eso nos puede ayudar en la enseñanza, nos puede ayudar en mejorar la adaptación de los niños y que eso debería ser la base de la educación. Pero bueno, también existen otras tradiciones y en esto podemos mencionar al constructivismo, que la premisa es
que nosotros construimos nuestra realidad, o sea que lo importante no solamente es la realidad ontológica, no solamente es el comportamiento observable o la temperatura, por ejemplo, de un aula, pero cómo nosotros interpretamos esa temperatura o ese comportamiento. Y ese es el constructivismo. Existen muchas variedades, por supuesto, de constructivismo y muchas teorías relacionadas, por ejemplo, el interaccionismo simbólico, que habla de cómo construimos una realidad intersubjetiva por medio de la interacción entre diferentes personas. Y en ese caso, obviamente que el énfasis no solamente es en el comportamiento observable, pero también es importante entender cómo se está interpretando ese comportamiento. El constructivismo no niega que exista una realidad ontológica, pero simplemente que esa realidad ontológica es interpretada por nosotros basándonos en nuestras experiencias, en nuestros conocimientos, en constructos que ya tenemos desarrollados durante nuestras vidas y que a veces esa interpretación tiene más influencia en determinar nuestro comportamiento que la realidad ontológica en sí. Ahora hablemos también un poco de la corriente posmodernista o posmoderna. Bueno, el posmodernismo, y en eso podemos citar a Foucault, gran filósofo francés, niega que existe una realidad absoluta. O sea, en este caso se está rechazando que existe una realidad absoluta y que lo más que podemos hacer es tratar de entender diferentes realidades. O sea, estamos hablando aquí casi de percepciones. Y obviamente que existe una cantidad infinita de diferentes perspectivas, ya que cada persona tiene su perspectiva única, sus experiencias, sus conocimientos, y que lo más que podemos hacer como investigadores es tratar de entender un fragmento de esa realidad desde el punto de vista de una persona. Entre las metodologías que encajan muy bien con el posmodernismo, podemos también citar al caso de la fenomenología. La fenomenología ha tenido un aumento en popularidad, digamos, en el campo de investigación educativa, en parte por el énfasis que se le ha dado en la percepción de los participantes en la educación. No siempre podemos enfocarnos en el comportamiento externo, pero también es valioso entender las experiencias vividas. En otras palabras, cómo es que percibe un alumno una intervención en el aula, o cómo es que perciben los maestros su experiencia de relaciones con los administradores. Todo eso es importante, puede ser tan importante o más importante que la parte, digamos, del comportamiento observable o la parte en sí, digamos, a nivel ya más cuantitativo y nivel macro, de cuántos maestros deciden cambiar de carrera o cuántos maestros deciden continuar, digamos, en la carrera docente. Pero ahora tenemos que entender algo importante, que cada uno de estos paradigmas que he mencionado tienen premisas filosóficas que cuando uno utiliza una de esas tradiciones, uno tiene que aceptarlas o están implícitas en ese tipo de marco teórico o marco paradigmático. Si nosotros preparamos un estudio, una investigación con un marco empiricista o positivista, tenemos que asumir que es posible entender esa realidad, que existe una realidad ontológica que es externa a la percepción del individuo y que la meta es establecer causa y efecto o por lo menos una correlación, lo que llamamos variables. Tenemos que asumir eso y el resto de la investigación tiene que estar bien alineada, todo desde los métodos para recopilar datos, el análisis de los datos, por supuesto que el marco teórico y también la metodología en general, con esas premisas filosóficas del empiricismo o el positivismo. Pues lo mismo es cierto si enmarcamos un estudio con la tradición posmoderna. Si nosotros asumimos una posición posmodernista o posmoderna,
tenemos que buscar también métodos para poder recopilar los datos, analizarlos, que sean compatibles con la premisa de que no existe una sola realidad, de que existen varias realidades, de lo que le llaman la posicionalidad, de que cada persona tiene múltiples realidades, a veces simultáneamente, y que cambian de minuto a minuto, y que lo más que podemos hacer es tratar de entender un pequeño fragmento momentario, como una foto instantánea de esa perspectiva subjetiva, y que no debemos intentar establecer causa y efecto, y que lo más que podemos lograr es tratar de describir a profundidad un fenómeno complejo que es la intersubjetividad. ¿Okay? Entonces, en ese caso, tenemos también que alinear bien las diferentes secciones de una investigación, los diferentes elementos, el diseño de la investigación, el marco teórico, por supuesto, la metodología y el análisis e interpretación de los datos. Y bueno, finalmente, es importante también tener en cuenta que la elección de un paradigma comparado con otro va a depender mucho de las metas y del contexto de la investigación. Si la meta es entender las perspectivas de los participantes, pues bueno, en ese caso se presta más una tradición constructivista o posmodernista para poder entender esa perspectiva émica, en comparación, por ejemplo, con el positivismo, que nos concentramos, o el empiricismo, en el comportamiento observable, que no nos permite tratar de entender esa subjetividad de cada individuo. Por otro lado, si nuestra meta es una intervención a nivel macro, y lo que queremos es determinar tal vez cuáles son las variables más importantes que afectan los costos de contratar a nuevos profesores, puede ser que tal vez otro tipo de metodología o tradición más tradicional, pongámoslo de esta forma, un estudio tal vez más positivista, más empiricista a nivel macro, cuantitativo, que está